En el día de hoy estaremos presentando una charla en conmemoración del Día Internacional de la Luz, y no me refiero a la luz eléctrica, sino al fenómeno físico de la luz. Este se celebra cada 16 de mayo de todos los años, debido a que ese mismo día fue la primera vez que se hizo funcionar un láser casero hecho con cristal de rubí. Esta presentación será impartida por el ingeniero Jorge Díaz Santos. Nuestro presentador Jorge se graduó de Ingeniería Electrónica en Pucamayo. Además, tiene estudios en habilitación docente y actualmente está cursando una maestría en Ingeniería Industrial. Es importante destacar que Jorge es miembro de la directiva del club, en el puesto de encargado de observatorio. Cariñosamente es nuestro Newton dentro del club. Muy importante señalar que esta charla de este sábado es posible gracias a nuestro patrocinador, Peta Solares, empresa multidisciplinaria de ingenieros dedicada al desarrollo de proyectos eléctricos, electromecánicos y especialmente en proyectos de energía solar. Muchas gracias, Peta Solares. Antes de empezar, me gustaría enseñarles las reglas, queridos espectadores, que tenemos para esta modalidad de presentación. Por favor, le pedimos orden en el chat, respeto a las opiniones que se expresan en el chat. Pueden escribir en el chat lo que quieran. Yo estaré atentos a sus preguntas o intervenciones. Y al final de la presentación, los últimos 15 minutos, será la sección de preguntas. En esta deberemos darle el botón que dice levantar mano para que nuestro moderador pueda verlo y le quite el silencio y pueda decir su pregunta. Sin más preámbulos, empecemos con esta charla y veamos qué misterios podemos resolver el día de hoy. Jorge, te doy la palabra. Buenas noches. Hola Jorge, estamos presentes. La charla de hoy va a ser un viajecito, como decir así, por lo que ha sido la teoría que ha explicado el fenómeno de la luz, o sea, sus manifestaciones, origen, cómo viaja en el espacio. Vamos a... vamos a darle una imagen de quién es su presentador, ¿verdad? Claro, nos encantaría. Dentro de lo posible, ¿no? Entonces, señores, como le iba comentando, pueden inscribir en el chat libremente. Son libres de escribir cualquier duda que vaya surgiendo durante la presentación. En ella yo la leeré y podré mencionarla. Como le dije, yo soy el copresentador esta noche. Jorge será el presentador de la charla. Y yo estaré atento al chat, más que todo, para ver sus dudas y si puedo contestarlas también. Así que siéntese libre de usar el chat. Habrá video después, Rafaelito. Vamos a empezar con la presentación que será en slides de PowerPoint. Déjenme resolver el caso. Resuelvo el caso del video. Mientras tanto, vamos a ver la presentación. Slide. Bien. Primero, ¿verdad? Pregunta que tiene la persona sobre el tema de la luz. ¿Qué es la luz? O sea, bueno, aquí hay... Una pregunta algo difícil de responder, la verdad. Muy difícil. Una pregunta que viene desde el tiempo, desde los griegos. Pues digamos, ¿verdad? Sí, realmente la pregunta de la luz viene desde los tiempos de Herón de Alejandría. En ese tiempo la filosofía era la principal forma de tratar de explicar la mayoría de los fenómenos observables, ya que no había métodos científicos, o sea, no había manera de manera rigurosa explicar o poder desarrollar teorías. O sea, solamente eran los métodos filosóficos que había en la época. Tenemos también de dónde viene, o sea, que se produce. Ciertamente.
¿Qué la caracteriza? Vamos a ver que la luz tiene unas características contradictorias que hicieron que el desarrollo de su teoría fuera toda una aventura científica, por así decirlo. ¿Para qué la usamos? O sea, excelente. Sabemos lo que es la luz, cómo se genera, cómo se comporta. ¿Para qué la usamos? ¿Qué utilidad tiene? Y si hay diferentes tipos, ¿verdad? Son preguntas básicas que podemos hacernos sobre la luz. Entonces, una pequeña introducción. O sea, la luz y la visión están muy relacionados entre sí. Ya que el sentido de la vista fue lo primero que intrigó a los filósofos. A Herón de Alejandría, a Claudio Ptolomeo, que intentaron explicar esta capacidad que tenemos de observar el mundo. Entonces, de ahí empiezan a verse los primeros indicios del interés del hombre por saber qué es la luz. La teoría corpuscular, o sea, que es la primera que vamos a ver de estas dos aquí. Estas fueron las primeras. O sea, el gran impulsor de la teoría corpuscular, Isaac Newton, y la teoría ondulatoria de Christian Huygens, ¿verdad? Habían dos bandos, ¿verdad? Dos teorías. Sí. Lo que pasó en el principio es que Descartes, René Descartes, el mismo filósofo matemático francés del plano cartesiano y todas estas matemáticas, gran filósofo, había dicho que esta materia, esta manifestación, la luz, es una partícula. O sea, un corpúsculo es una partícula, o sea, una especie, podemos imaginarlo como una pelota, muy infinitesimalmente pequeña, por así decirlo. O sea, imperceptible a los humanos. Esto fue para primero explicar, porque el primer fenómeno que uno tiene curiosidad al conocer de la luz es la reflexión, o sea, cómo se reflejan los objetos. Y si podemos pensar en la luz como una pelota totalmente elástica que rebota en las superficies, excelente. O sea, que sea un corpúsculo explica de manera genial ese fenómeno. Pero en ese tiempo estamos hablando del contemporáneo, por ejemplo, de Newton, Christian Huygens. Tenía una teoría ondulatoria porque hay fenómenos que la teoría corpuscular no podía explicar. Entonces, miren qué es lo que pasa. La ciencia no se hace en base a adivinanzas. O sea, uno hace una observación de un fenómeno físico e intenta explicarlo utilizando el método científico. Se hacen observaciones, se sacan hipótesis, teorías y se comprueba. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que la teoría ondulatoria, como su nombre lo dice que la luz no es una partícula. Como vemos abajo en la animación, Newton decía que era una partícula que al ser tan pequeña y no tener masa, o sea, ser infinitesimalmente pequeña, o sea, diminuta, y no tener masa, podía atravesar objetos transparentes. O sea, bien. Y explicaba de manera muy difícil la refracción. En cambio, Huygens decía que era una onda, lo cual hacía la difracción, la interferencia, que era un fenómeno que se veía bien, muchísimo más fácil de explicar. Pero entonces no explicaba, por ejemplo, el recorrido en línea recta que tiene la luz, que se explica muy bien si es una partícula. Si uno tira, por ejemplo, vamos a hacer una pelota de béisbol y uno la tira lo suficientemente rápido, uno sabe que desde que sale de la mano hasta que impacta en la pared va a viajar en una línea casi recta. Como se ha visto que se comporta la luz. En cambio, la onda, por ejemplo, vamos a decir que tenemos un balde de agua y dejamos caer una piedra. Desde el centro hacia los extremos se va a expandir una onda de energía
debido al impacto de la piedra. Entonces, si nosotros tenemos un origen de la luz en un sitio, la teoría ondulatoria no podría explicar la focalización de la luz. En principio, o sea, estamos hablando de que estos son los años Newton 1642, 1727, por así decirlo. No había mucha capacidad tecnológica en ese momento para hacer experimentos muy detallados. Entonces, realmente estas explicaciones vienen a raíz de que hay fenómenos que no se pueden explicar con una con la otra. Entonces, esto es explicando la luz. Estos dos individuos que están aquí, Faraday y Faraday por sus experimentos con los campos magnéticos y Maxwell con sus ecuaciones, o sea, traducir todo este conocimiento de experimentos, ya que Faraday no era tan avanzado como él en cuanto a cálculos matemáticos, o sea, explicaciones matemáticas. Maxwell ideó una serie de fórmulas que además de todo lo llevaron a descubrir cosas interesantes, porque esto que estamos viendo aquí no tiene, en principio, o sea, en principio, no tiene nada que ver con la luz. Se podría decir que es casi hasta accidental, por así decirlo. Ellos no estaban buscando relacionar el electromagnetismo, que es la teoría, el campo electromagnético. Entonces, para los que están viendo la animación, tenemos que el campo electromagnético es la unión del campo eléctrico y el campo magnético que oscilan de manera perpendicular. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Maxwell estaba tratando de calcular en un momento qué tan rápido viajan estas ondas electromagnéticas, estas manifestaciones del campo electromagnético. Y da la casualidad, o sea, bueno, uno diría la casualidad, ¿verdad? Llega a la genialísima conclusión de que la velocidad de propagación de estas ondas es, o sea, muy alta. O sea, una absurdamente alta. Vamos a decir los 200, a ver si lo tengo anotado, 283.000 kilómetros por segundo, más o menos. Bastante rápido, bastante rápido. Más o menos, ciertamente. Aproximado. ¿Verdad? Y que, porque miren, hay algo interesante. En estas etapas tempranas de las explicaciones se pensaba, recuerden, miren, vamos un poquito de física. Hasta el momento, las teorías de ondas, las diferentes teorías, las ondas necesitan un medio para viajar. Por ejemplo, las olas del mar necesitan el agua, el sonido necesita el aire para viajar, necesita un medio, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo es que esta onda, peculiar al fin, viaja en el vacío? O sea, en el momento se le dio la explicación de que existía algo llamado éter, que era una sustancia invisible, ¿verdad? Que era el medio por el cual viajaban las ondas. ¿Verdad que sí? Que era más o menos la explicación. Entonces, Maxwell se preguntó, cónchale, ¿y a qué velocidad? Caramba, ¿a qué velocidad es que viaja esta onda en este éter, por así decirlo, este medio? Y sus cálculos dieron que luego se comprobó, una velocidad bastante extraordinaria que da la casualidad. Se asemeja mucho a la de la luz, después calculada. Entonces se llegó a la conclusión de que las ondas electromagnéticas son luz, o mejor dicho, la luz es un espectro específico del electromagnetismo, o sea, un pedazo de las ondas electromagnéticas. Entonces tú me dices que la luz es algo más de lo que nosotros vemos con nuestros ojos. Es un poquito Sí, más. Tiene algo más. va más allá. Esta imagen que está aquí es realmente del efecto Compton, pero es un efecto producido, o sea, explicado por la teoría de cuantos de Max Planck. ¿Qué dice? Vamos a volver atrás. ¿Qué dice la teoría de cuantos? La teoría de cuantos dice que la energía no es
no tiene niveles infinitos entre uno y otro. ¿Qué explico? Por ejemplo, la energía tiene niveles específicos. Vamos a decir 1, 2, 3. Para los niveles de energía no existe, por ejemplo, el 1.5, no existe el 2.5. La energía tiene niveles de energía específicos. Entonces, la luz interactúa con los átomos dependiendo de su longitud de onda, o sea, su frecuencia. Vamos a decir que ahora estamos utilizando que es una onda. Y ustedes se van a dar cuenta de que para explicar ciertas cosas, vamos a coger la onda como una partícula, o sea, como un corpúsculo, y luego vamos a cogerla en otro momento como una onda. Al final, vamos a explicar qué es, o sea, exactamente si es una cosa o la otra, o si es arbitrariamente que se coge, que spoiler desde ahora, no lo es. No es a la ligera que se toma eso. Sabemos que la energía es discreta, ciertamente. Bien, entonces Einstein, valiéndose de la explicación de cuantos de Planck, plantea lo siguiente. O sea, la explicación matemática al efecto fotoeléctrico, porque el efecto fotoeléctrico realmente fue descubierto por Hertz. O sea, no descubierto, fue observado. Entonces, ¿qué planteó Hertz? Hertz planteó, o sea, que las ondas electromagnéticas se reflejan, se refractan. Ojo, ojo, Hertz dijo, las ondas electromagnéticas. No estamos hablando de luz visible. Luz visible es esto que me ilumina la cara. O sea, vamos a ponerlo claro. Menos, más luz. Okay. Estamos hablando en el electromagnetismo, estamos hablando, por ejemplo, ondas de radio. Cosas, manifestaciones del espectro electromagnético que no son visibles al ojo humano. ¿Ok? Entonces, Hertz descubrió que esas ondas invisibles, ¿verdad? Se comportan igual que la luz que vemos. O sea, se reflejan, se refractan, se difractan. Y descubrió también el efecto fotoeléctrico. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Cuando una onda electromagnética impacta un material y libera electricidad. Foto, luz, eléctrico, electricidad. Bastante simple el nombre. Pero no había una explicación matemática para esto. Hasta que Einstein dice, bueno, si esto es de manera discreta, ¿verdad? Estos paquetitos de energía se transmiten de manera discreta, o sea, que hay una cantidad específica. Por ejemplo, se manda un paquete que vale 1, un paquete que vale 1, un paquetico que vale 3, un paquetico que vale 3, pero no hay paqueticos que valgan 2. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que si nosotros solamente enviamos un tipo de luz específico, el material que tenemos enfrente debe interactuar de la misma manera siempre. Y que si enviamos un poquito más, el metal no interactúa. Si enviamos un poquito menos, no interactúa tampoco. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, tanto la emisión como la recepción y la interacción de la energía es en números discretos. Bien. Entonces, ¿qué hace esto? O sea, ya esto le termina de dar forma a la idea de que la luz es parte del espectro electromagnético. ¿Ok? La luz es simplemente un pedacito del espectro electromagnético que podemos ver. Bien, vamos aquí a la presentación. Entonces, ¿qué podemos plantear? Entonces, mírenlo aquí. No se lleven, el EV quiere decir electronvoltios. Eso es una medición de energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, en la primera, aquí, como lo vemos, una onda de 700 nanómetros, vamos a decir que es asimismo de color rojo, ¿verdad que sí? Al interactuar con esta placa, que es de potasio, no libera ninguna clase de electrón, o sea, no libera corriente. El nivel de energía no fue alcanzado para poder interactuar con el elemento. Bien,
Ahora, si mandamos un fotón, una onda de luz de 550 nanómetros, que vamos a decir que es el color verde aquí, ¿verdad? Con 2.25 electronvolts. Esto sobrepasa el nivel de energía necesario para desprender un electrón del átomo de potasio. ¿Qué quiere decir eso? Que este material solamente interactúa con la luz después de cierto nivel de energía. Y ustedes me dirán, caramba, entonces, y ustedes se estarán dando cuenta que el nivel de energía no depende de la cantidad. Esto fue algo muy interesante que se descubrió. La energía de una onda electromagnética, es decir, la energía de la luz, viene dada por su frecuencia, no por su intensidad. Intensidad es la cantidad de elementos que hay, o sea, cantidad de fotones. No viene dado por eso. El nivel de energía lo da la frecuencia de la luz. Estamos todavía, Entonces, Jorge, estamos pensando, refrescanos, ¿qué es la frecuencia? la frecuencia, vamos a dar un viajecito. Tengo una pequeña animación aquí. Eh, mírenlo aquí. Vamos a cambiar la pantalla. Eh, bueno, ¿qué tal, Mírenlo aquí. Jorge? Hay que recordar que Mírenlo el aquí. Einstein ganó un Entonces, premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, como un dato curioso solamente. sí, le dieron el premio Nobel. Entonces, miren aquí esta animación. No se ha, Tú no se todavía ha estás mostrado. presentando, todavía está en la presentación. Todavía está en la presentación. Si te representado. Sí, déjame ver si puedo. Me voy a tener que desplazar esto. Ok. Sí, está en la presentación. Bien. Lo que voy a hacer es que voy a arrastrar esta ventana aquí. Creo que sí que pueden verla, ¿verdad? Exacto, sí. Ahí se puede ver. Sí. Miren aquí. Esto es tomado del Museo Virtual de Ciencias del Gobierno de España. Entonces, aquí hay una animación muy interesante. Estamos todavía viendo la luz como una onda, ¿verdad que sí? Entonces, una onda, vamos a decir que es esta soga que está aquí, es el medio. O sea, la soga es el medio por el de que transporta la onda. Entonces, cuando ondulamos la soga tiene unas características. Esta ondulación tiene amplitud que va desde el punto de reposo, o sea, desde donde estaba la cuerda en reposo en primero, hasta el punto más alto. Y la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia que hay desde el punto más alto hasta su repetición. Ahora, la frecuencia es el tiempo que pasa de un punto a otro de la onda. ¿Ok? ¿Llega hasta ahí? ¿Ok? Entonces es lo que dura, mejor dicho, del Sí, punto a punto. exacto. Entonces, eso es la frecuencia. Entonces, ¿qué se dieron cuenta los científicos? Que mientras más energía, o sea, mientras más rápida la frecuencia, tú lo único que puedes hacer, tú no vas a desprender más electrones, o sea, tú no vas a desintegrar Permiso, con permiso. dígame. Creo que nos equivocamos ahí de concepto. Creo que si decimos que el tiempo que pasa de un De punto un más punto, alto al otro, estaríamos hablando del periodo de la onda. El inverso de eso sí. Es la o sea, Sería frecuencia. la frecuencia. la cantidad de picos Correcto, que ocurre en un segundo. en un Ahí sí. segundo. Correcto, Sí, correcto. sí, sí. Correcto, ahí sí, ahí sí. Si no se entendió eso, disculpen. Te veo, Bernardo, ¿eh? Entonces, Qué bueno tenerte. la pregunta es, ¿tiene que ver eso de que se desprende o no un electrón por la cantidad de veces que se emana, que se irradia, vamos a llamarla así, ¿verdad? Esa energía en el material, por ejemplo, tal vez? Por ejemplo, mira, vamos a decir que esas interacciones son interacciones puntuales de un fotón. Si tú quieres, por ejemplo, el fotón, si tú quieres desprender más electrones del elemento, tú vas a necesitar más fotones que interactúen con más átomos. Cada fotón interactúa con un solo átomo. ¿Ok? Ahora, Entendido. Ahora, la velocidad con la que tú desprendes el electrón del átomo depende de qué tanta energía dentro de lo que sí puede, de lo que admite los saltos dentro del átomo, tú le estás dando. ¿Ok? O sea,
Si tú vas a desprender un átomo, esta energía sobrante absorbida debe ser desprendida de alguna manera. En este caso se traduce en velocidad del electrón. Aquí se puede ver, por ejemplo, en esta onda que tiene menos longitud de onda, o sea, una frecuencia mucho más alta, la velocidad resultante del electrón es mucho más alta que la verde de 550 nanómetros. No sé si están entendiendo. O sea, Claro, estamos claro, hablando claro. de que no hay que darle con más luz para desprenderlos con más fuerza, por así decirlo, por hacer una comparación más sencilla. Hay que impactarlo con más para que haya más de ellos. Ahora, la velocidad con la que sale el que se desprendió depende de la frecuencia. Mientras más alta la frecuencia, más energía. Bien. Un efecto. A ver, si antes que estén continuando, si tiene alguna duda, por favor, puedan ir Sí, porque escribiendo ahora, en el chat, por como, favor. como, como se Estamos están dando empezando cuenta, un como poquito, se, el término, sabemos que es un poquito complicado a veces, un poquito fuerte la matemática, la física, tal. Pero si pueden, tienen una duda, siéntase libre de escribirla por el chat y yo la leeré por ustedes. entonces, como se darán cuenta, ahora, la primera teoría eran como bastante empírica, en base a observaciones. O sea, tú veías y más o menos trataba de explicar de manera elegante lo que pasaba. Ya estamos en una parte donde la matemática fuerte entra en juego para explicar los fenómenos de la física. Porque lo que se intenta hacer es lo siguiente. Ya estamos en una época donde las herramientas matemáticas, o sea, Newton inventó el cálculo, las herramientas matemáticas ya han evolucionado. Las herramientas físicas para cálculos que tenemos son más avanzadas. Entonces, ¿qué se hace? Se plantea una hipótesis, se hacen experimentos y se intenta entonces hacer, ¿verdad? La teoría te da un resultado, los cálculos te dan un resultado y si el experimento da el mismo resultado, tenemos una teoría buena, ¿ya? Que describe con éxito el fenómeno. Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya esta no es la teoría definitiva, pero ya esto es, vamos a llegar hasta aquí en cuanto a aplicaciones de teoría, porque aquí vamos a hacer una síntesis de todo lo que hemos visto en la mecánica ondulatoria. Esta mecánica ondulatoria termina de plantear, porque entonces Einstein le convenía explicar la luz en forma de corpúsculo. Ojo, estamos hablando de frecuencia, niveles de energía, pero es más fácil explicar esa interacción como una unidad, ¿verdad? Finita, que impacta con un átomo. Es más fácil explicarlo así. Okay, tenemos una pregunta muy interesante. Dígame. Si aumenta la energía del fotón, ¿cómo varía la corriente? Desde ahora te digo que no son términos relacionados, pero Jorge, si tú puedes responderle. Mira, podemos volver de un pronto a la imagen anterior. Vamos aquí, a la imagen. Mira, se supone que la corriente es, por definición, la cantidad de carga que se desplazan en un segundo. ¿Verdad que sí? O sea, son terminología eléctrica. Es la cantidad de carga que se desplaza en un segundo. ¿Verdad que sí? La diferencia de potencial es lo que te explica, vamos a decirlo así, la fuerza que impulsa, qué tan rápido, ¿verdad? Con qué tanta fuerza quieren desplazarse estas cargas. Están relacionadas, o sea, eléctricamente, el voltaje, diferencia de potencial, y la corriente, cantidad de carga por segundo, están relacionados, ¿ok? Pero, si vemos la imagen aquí, cada fotón desprende un solo electrón, ¿ok? Si tú mandas un fotón cada segundo, tú nada más vas a tener un electrón libre en el circuito. Por lo tanto, tu corriente va a ser equivalente a la carga de un electrón en un segundo. O sea, eso es todo lo que tú tienes. Mientras más fotones impacten, más electrones tú desprendes. Por lo tanto, más electrones fluyen, más corriente disponible. ¿Ok? Porque es cantidad de carga por segundo. Entonces, si aumenta la energía del fotón, tú lo que vas a desprenderlo es más rápido. O sea, porque esta energía, ojo,
aquí decimos que el potasio, que está aquí, por encima de la interacción por debajo de 2 electronvoltios no hace nada, nada. Por encima de 2, sí. Entonces, ¿qué pasa? Esa energía que sobra, porque cuando tú le mandas, por ejemplo, 3, tú tienes una diferencia de 1, ¿qué va a pasar con esa energía? No puede desaparecer. Entonces se traduce en velocidad que se desprende el electrón, pero no en cantidad. Entonces, cuando tú hablas de corriente, hablas de cantidad de electrones. ¿Ok? Si eso puede aclararte la pregunta. Entonces, vamos a proseguir con la teoría ondulatoria. Entonces, la teoría ondulatoria lo que intenta explicar es, ven acá, cómo es que entonces esta cosa que interactúa de manera puntual, ojo, miren, estamos en la diapositiva anterior estamos hablando de que la onda de luz, la onda electromagnética, interactúa puntualmente con un átomo. Podríamos verlo como un corpúsculo, no hay problema, o sea, como una pelotita que va sin masa y impacta. Pero entonces eso no explica esto que vemos aquí, que es que si se hace pasar la luz por una pequeña abertura, esta viaja en forma de una onda. Y si se hace una doble rendija, los patrones se interfieren, que son cosas que solamente se ven si la luz viaja como una onda. Entonces, ¿en qué se resume todo esto que estamos viendo? La mecánica ondulatoria lo que dice, al final de la conclusión, o sea, es una teoría bastante abarcadora. Vamos a verla aquí en la página del Museo de Ciencias. Es una teoría bastante abarcadora. Míralo aquí. Dualidad onda-corpúsculo. Entonces, o sea, ¿qué pasa? Que se vio que los electrones una vez se desprenden, por ejemplo, y tienen que viajar por el aire, por decirlo así, o por el vacío, dan también patrón de interferencia. O sea, viajan como una onda. Viajan como una onda, los electrones. Entonces, ¿qué nos hace concluir esto? O sea, ya nosotros teníamos, o sea, señores, ya para este tiempo, el electrón era una pelota que estaba en el átomo. O sea, este descubrimiento lo que dice es que tenemos que repensarnos la noción de que las partículas son una sola cosa. Y a mí me encanta cómo los ingleses definen las propiedades. Porque ellos dicen wave-like and particle-like. O sea, es como una partícula y es como una onda. No es que sea una onda o sea una partícula. Es que nosotros, desde el punto macro, desde el punto que podemos tocar y ver, es más fácil asociar estos términos complicados con cosas simples. Newton, eso fue lo que hizo. Newton en un principio trató de explicar la reflexión, diciendo que la luz era una pelota totalmente elástica que rebota de manera perfecta sobre la superficie. Y eso explica la reflexión de manera ideal. Pero entonces no explica la refracción. La refracción se explica con las ondas, pero las ondas no interactúan tan fácil para la reflexión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos tratando, por si se dan cuenta, la evolución del conocimiento. Hemos tratado de hacer sentido de estos conceptos complicados con cosas simples que sí podemos ver. Por ejemplo, las ondas de un balde de agua, las olas del mar, una pelota de goma, ¿verdad? Que es un objeto bastante elástico. O sea que cuando me refiero a elástico es que devuelve casi toda la energía que absorbe, por así decirlo. O sea, es casi perfecto devolviendo la energía, porque por ejemplo, la pelota cuando cae absorbe energía y la libera. Entonces me refiero a eso. Cuando me refiero a un elemento elástico, me refiero a un elemento que puede devolver toda la energía en el impacto. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí. O sea, esto es bastante, ustedes ven fórmula, está todo muy bien, no vamos a Jorge, uno andar aclarando, matemáticamente. si tú puedes dar un poquito de zoom a esa página, porque las personas que están desde el celular no podrán ver bien la imagen que estamos viendo, lo que tenemos en pantalla. Si puedes dar un poquito de zoom para que nuestros amigos puedan ver un poquito más cerca. Ok, mírenlo Ahí aquí. está, perfecto, gracias. Entonces, miren qué pasa. De Broglie, como aquí ven, él estaba haciendo experimentos con átomos y se dio cuenta de esta peculiaridad de los electrones, lo que hace que empecemos a replantearnos, pero ven acá, esto que nosotros pensábamos que era una partícula, una pelota, ¿verdad? Que estaba orbitando un núcleo, cónchale,
viaja como una onda. O sea, en el viaje entre un sitio y otro, es como una onda. Pero entonces, cuando llega a un sitio, cuando llega a un objeto, interactúa con el objeto como una partícula. Entonces, esta dualidad, onda-corpúsculo, como se le dice, lo que viene es a decir y a cerrar esto, que podemos, o sea, nosotros no hemos visto un fotón exactamente, ¿verdad que sí? O sea, porque con los fotones que nosotros observamos, con la onda electromagnética, por ejemplo, los microscopios electrónicos, con electrones que observan, nosotros, los microscopios, por ejemplo, aquí, vamos a ver, no sé si lo están viendo, microscopio aquí. Nosotros necesitamos de la luz en sí de los objetos para poder verlo. Entonces, para al final, ¿qué se sintetizó? O sea, no vamos a ver nada de aspecto matemático. O sea, una charla para que ustedes vean que el concepto de la luz no fue algo que nació de la noche a la mañana y que necesitó de personas muy brillantes con ideas innovadoras para el momento. Crear el concepto de la luz. Y al final se concluyó de que entonces la luz viaja, se manifiesta, o sea, de un lugar a otro como una onda en el espacio, pero interactúa con la materia como una partícula. Entonces, Hay una dame imagen. un pequeño resumen de las características de la luz. Imagínate, imagínense una playa donde ustedes ven las olas que se acercan. Cuando las olas llegan, rompen en la playa entera. Si eso fuera, por ejemplo, una onda electromagnética en vez de una ola de agua, imagínense una ola que viaja, pero en vez de romper en la playa entera, rompe en un solo punto. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Viaja como una onda y a la hora de, estamos haciendo esa comparacióncita, a la hora de interactuar con la materia o romper en la playa, lo hace en un solo punto. O sea, lo hace de manera puntual, como lo haría una partícula. Si me están entendiendo, o sea, si ya tienen una imagen si se pueden hacer una imagen de lo que tenemos. Bien, entonces, ya esto es la explicación. O sea, señores, hemos concluido. Esta gente es muy brillante. O sea, hay más explicaciones más para adelante, junto con la evolución de la teoría cuántica, muchísimo más precisa. Pero esto es conocimiento básico. O sea, ustedes conocen esto, tienen una muy buen chance de saber muy bien, en la mayoría de los casos, el comportamiento. Ahora. Entonces, hicimos un pequeño resumen sobre la historia de la evolución del estudio de la luz. Sí, a lo sí, que hemos llegado hoy en día. El Y a las concepto. conclusiones que hemos llegado hoy en día. Entonces, yo hice un experimento aquí en la casa, con esta cuarentena, ustedes saben, trancado, tiene bastante tiempo uno, y se los voy a mostrar, porque estamos hablando, se habla mucho de interacción, o sea, uno puede decir que una partícula, porque tú te pones frente a un foco bien potente y te calienta, o sea, algo está interactuando contigo, tú sientes el calor. Pero ustedes dirán, mira acá, ¿y cómo yo puedo comprobar que es una onda? Porque yo no puedo ver la luz. Ojo, es bastante sencillo. Yo utilicé un objeto cilíndrico pulido, vamos a decir un destornillador, utilicé un láser, que es un emisor de luz puntual, o sea, concentrado, ¿verdad? Y yo quiero que ustedes, vamos a ver este pequeño video, donde yo, mírenlo aquí. Entonces, miren, si pueden verlo. Entonces, ¿qué yo estoy haciendo? Yo estaba rociando con un atomizador aquí. Si ustedes lo ven, ese es el haz de luz del láser. ¿Ok? Entonces yo estaba rociándolo con un poquito de alcohol para que se vea. Entonces, eso es antes de la obstrucción. Entonces, luego yo paso y lo rocío después de la obstrucción para que se vea claramente que hay una obstrucción. O sea, no se ve tan nítido, pero si ustedes se dan cuenta, hay una sombra en el medio. O sea, al principio teníamos un rayo perfecto y luego tenemos una sombra por el medio. ¿Ok? Y ustedes dirán, ven acá. ¿Y qué quiere decir eso? Si la luz viaja como una onda, debe bordear el objeto y verse un patrón de interferencia atrás. Efectivamente, ustedes dirán, pero ven acá, atrás de la sombra yo no puedo ver ninguna clase de luz.
No, porque la onda viaja alrededor del objeto, o sea, interactúa, choca con el objeto como una partícula, pero se mueve alrededor de él como una onda. Por lo tanto, debemos ver manifestaciones de la luz detrás del objeto. ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, vimos algo muy interesante, que es el patrón de interferencia. Y aquí está. O sea, tenemos un haz de láser aquí verde. Yo no calculé la distancia para que el patrón de interferencia sea perfecto, pero esto fue, miren, esto no es nada con tecnología de otro planeta. Esto fue en mi casa, con una silla, un destornillador, un láser. Ya. Entonces, como se pueden ver, justamente detrás de la sombra tenemos un patrón de interferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que la luz bordeó el objeto como una onda y por lo tanto vemos un patrón de interferencia por la interacción de las ondas detrás de. Déjenme ver si encuentro una animación para que se vea más claro esto. Vamos a aquí. Mientras nuestro público puede ir hablando por el chat, ¿han entendido todo hasta ahora? ¿Cómo se han sentido? O sea, estamos intentando como explicarle de la mejor manera posible todo estos fenómenos tan interesantes. Bueno, no tengo la animación del patrón de interferencia, pero lo que pasa es que hay dos ondas que pasan, una por el lado y una por el otro. Entonces, estas ondas, exacto, se pudo ver cómo bordeó el experimento. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos, imagínense que ustedes colocan los dedos al mismo tiempo en un balde de agua, te emiten dos ondas. Esas ondas se cruzan en el borde donde y si ustedes se darán cuenta, al cruzarse, en este caso, se crea una interferencia. Las ondas suelen chocar y esto es propio de las ondas. Y este experimento, esto no prueba que, o sea, yo no probé que una partícula, en este caso, porque una partícula se prueba muy fácil. Si tú irradias algo y se calienta, está diciendo que las partículas están impactando. Pero es más difícil ver que es una onda. Y el experimento, de una manera muy simple, de si ves el patrón de interferencia detrás de la sombra, ojo, es una sombra, o sea, tenemos el concepto de que no puede haber luz detrás de la sombra. Pero, como lo vimos ahora mismo, sí hay. Y además de que hay luz, hay fotones detrás de la sombra, están de una manera específica, no aleatoria. Están en forma de un patrón de interferencia. Entonces, sobre qué otros, es un fenómeno que va asociado a la propagación de la luz, pero ¿qué otro fenómeno tenemos? Tengo entendido que se puede reflexionar, hay una Aquí vamos, polarización. ¿Qué otro fenómeno hay? esto ya es física. Miren, aquí estamos hablando del espectro. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la luz que nosotros vemos es un pedacito del espectro. Para acá está la ultravioleta, para acá está el infrarrojo. O sea, esto, miren, esto es la luz visible, pero el espectro electromagnético va desde los rayos cósmicos, que tienen una frecuencia altísima, hasta una frecuencia extremadamente baja. Entonces, ¿qué hay por debajo de la luz visible? El infrarrojo, el radar, la onda corta, onda de radio, microondas. Entonces, ¿qué pasa? Recuérdense, la energía la da la frecuencia. O sea, son niveles específicos de energía, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces tenemos una clasificación. Las ondas que están aquí abajo son ondas no ionizantes. Estas ondas muy difícilmente desprenden un electrón de cualquier sitio. Muy difícil que interactúen con los átomos porque son ondas muy grandes. Miren la longitud aquí. Tenemos ondas de 1 centímetro, longitudes de onda de 1 metro, de 1 kilómetro, de 1 megámetro. Pero en cambio, si vamos a los rayos ionizantes que están de este lado, que son los que sí interactúan con los átomos, por eso es que a usted le hace daño la ultravioleta, por eso es que no se pueden hacer rayos X siempre. Los rayos X son, es una radiación electromagnética ionizante, o sea, interactúa con los átomos y las moléculas. Bien, esto es peligroso para acá arriba. Los rayos gamma, rayos X. Estas son ionizantes. Estos son lo que le pueden causar daño a usted. Por eso es que cuando se sale al espacio,
se lleva un vía de protección, o sea, todos los cristales tienen un tipo de laminado. Los astronautas salen sumamente protegidos porque la radiación es muy alta. ¿Ok? Bien, prosigamos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos en cuanto a la física de la luz? Ya sabemos, ¿verdad? Más o menos tenemos una idea de lo que es la luz. La luz como una onda electromagnética o como un corpúsculo o partícula. Ya sabemos que viaja como uno, interactúa con la materia como el otro. Entonces, si ustedes se ven atrás, la foto que tenemos atrás se llaman los pilares de la vida. Es una nube de gas. Esta es, como lo ven abajo, en luz visible. Y la siguiente es en infrarrojo. Como ustedes se darán cuenta, hay emisiones diferentes. O sea, podemos ver cosas diferentes en el espacio dependiendo de la luz que utilicemos. Primer uso de la luz. Eso es un pequeño adelanto. Entonces, miren, señores, tenemos características de la luz. Tenemos la amplitud, que la vimos, la longitud, que vimos, que es la distancia entre un pico y otro. Tenemos la velocidad, que es el tiempo que dura, la distancia que se desplaza en un segundo. Tenemos la frecuencia, que se mide en hertz. Ya hablamos de hertz. La medida de la frecuencia es en honor a el que está. ¿Ok? Es el número de ondas que pasan en un segundo por un punto fijo. Bien. Entonces la luz se transmite en el vacío, una velocidad que denominamos la velocidad de la luz. Es una constante universal porque Maxwell descubrió que las ondas electromagnéticas, sí, en el medio éter, que luego descubrimos que no es necesario un éter para transmitir las ondas electromagnéticas, es de 299.792.458 kilómetros por segundo. Eso es muy, muy rápido. Bien, estas son las características. Esto es lo que caracteriza la luz, básicamente. Entonces, estos son los fenómenos que tenemos a la propagación: reflexión, refracción, dispersión, absorción, difusión, polarización, difracción e interferencia. Entonces, lo vimos ahora en este experimento. Entonces, sí, vamos, el último es la interferencia. Vamos a darle, voy a hacerlo un poquito rápido, porque esto se llama, para las personas que tienen física, que saben de física, lo van a interpretar. Ustedes nada más tienen que saber que esto son fenómenos. O sea, no hay que entender la mecánica necesariamente. O sea, ustedes pueden buscarla después y ahondar después. Pero, de modo somero, ¿verdad? La reflexión de la luz ocurre cuando las ondas electromagnéticas se topan con una superficie y esta no absorbe, entonces rebotan. Entonces, ¿qué caracteriza? Que el ángulo en que inciden, el ángulo en que llegan es el mismo que el que sale. Eso es reflexión, ¿ok? Vamos a darle para atrás. Si lo ven aquí, o sea, esto es de manera muy simple lo que es la reflexión. Entonces, tenemos otro fenómeno, que es la refracción. La refracción es cuando la luz pasa por un medio transparente a otro de diferente densidad, se produce un cambio de dirección. Entonces, vamos a ver la imagen. Entonces, la refracción, cuando tenemos un cambio de medio, del medio A al medio B, del medio B, hay una diferencia en el ángulo debido a la diferencia de velocidad en la propagación, principalmente. ¿Ok? Eso es una interacción entre un material y otro. Esos son fenómenos que se observan. Imagínense, ustedes se darán cuenta, porque este fenómeno es muy exactamente. Si miran el chat, Beta Solare dio un muy buen ejemplo. Que en un vaso transparente, si tú metes un lápiz, vas a ver que la imagen del lápiz se distorsiona. Y esto es un fenómeno. Esto es por la refracción. Entonces, siguiente fenómeno. Si ustedes se darán cuenta, el fondo va cambiando. En el fondo tenemos una imagen en luz visible, tenemos una imagen en infrarrojo o ultravioleta, dependiendo de lo que se quiera observar del elemento astronómico. Tenemos la dispersión. ¿Qué es la dispersión? La velocidad de una onda electromagnética es el producto de su frecuencia y su longitud de onda. Bien, cuando interactúa con un elemento, las diferentes longitudes de onda interactúan de manera diferente con el objeto. Como ven,
Y eso es lo que hace que la luz se separe dentro de un prisma. ¿Ok? La luz roja se refracta menos que la luz morada. Por lo tanto, hay un cambio de ángulo y la luz se dispersa. Estamos hablando de la luz blanca, que tiene toda la longitud de onda contenida dentro de sí. La luz se dispersa. Si ustedes han visto un prisma, yo tengo uno aquí porque me encanta jugar con eso. No sé si, déjame ver si puedo hacerlo con esta luz. Sí. Ustedes van a ver la... No creo que puedan ver la distorsión. Necesito, en la luz del sol, que es una luz muchísimo más potente, podemos ver un espectro en una luz, en una pared blanca. Pero podemos ver la animación, que es bastante parecida. Lo que Muy pasa es, interesante que entonces, nos... vamos a ver, se ve arcoíris. O sea, eso es lo que es el efecto del prisma, es lo mismo que genera arcoíris en el cielo. O sea, la luz se dispersa al impactar, o sea, al llegar a las gotas de agua suspendidas en el aire, se dispersa. Entonces, cada color interactúa de manera diferente con esa gotita de agua. Entonces, eso es lo que nos da el arco iris, o sea, los diferentes colores. Vamos al siguiente fenómeno. Entonces, miren, señores, la imagen de atrás, eso es Saturno en luz visible. ¿Verdad que sí? Después lo vamos a ver con otro tipo de luz. Estén atentos al fondo. Entonces, tenemos la absorción. La absorción es algo más fácil de entender. Es cuando la luz se convierte en otro tipo de energía. Como vimos en el efecto fotoeléctrico, se transforma en electrones libres o corriente, o sea, un flujo de electrones. Y en la fluorescencia, señores, el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, explica muchísimas cosas que antes no tenían explicación, muchísimas radiaciones de objetos. Si pueden, es muy interesante. Les invito a que lo busquen, o sea, que investiguen. El efecto fotoeléctrico, que está involucrado en muchas cosas que ustedes dan por sentado. También es bueno agregar que si tienen dudas después de la presentación que no pudimos contestar, siéntase libre de escribirnos por las redes sociales y muy amablemente tú, yo u otra persona del club les responderá y hará todo lo posible para explicarles y hacerles entender y cualquier pregunta que quieran hacer sobre este tema u otro. Víctor hizo una aclaración muy buena en el chat. Que la diferencia de la reflexión, en la refracción, los ángulos de incidencia y de refracción nunca son iguales, están determinados por el índice de refracción de cada material. Entonces, podemos volver atrás al final de la presentación para verlo, pero sí, una cosa importante a tomar de ese comentario, el ángulo en que se refractan depende del índice de refracción, que es una propiedad de cada sustancia o material. ¿Ok? No es arbitrario, o sea, no es a lo loco, es algo específico propio de cada material. Bien. Entonces, aquí tenemos a Saturno en luz ultravioleta. Interesante cómo cambian los colores, la percepción que tenemos del gran planeta gaseoso con anillos. Entonces, tenemos la difusión, rayo luminoso, incide en una superficie, o sea, ¿cómo yo le...? Bueno, yo tengo un láser, me parece, a ver... O de la misma forma que ustedes, bueno, yo lo voy a hacer fácil porque puedo hacerlo con la linterna. O sea, si ustedes se dan cuenta, en mi mano, o sea, ustedes no están viendo el origen de la luz. La luz la origina el celular. En mi mano, la luz impacta y se refleja en todas direcciones. Por lo que ustedes, o sea, si ustedes pueden ver, mi mano está brillando. Ustedes dirán... Y ustedes dirán, bueno, bastante interesante el fenómeno, pero como que es algo cotidiano, pero es uno de los fenómenos que caracterizan a la luz. Vamos a ver la polarización. La polarización es cuando las ondas electromagnéticas se alinean con un plano. Por ejemplo, la luz polarizada filtra polarizaciones verticales y horizontales. Hay un ejemplo, hay una animación, mírenla aquí. Esta es una luz no polarizada, por así decirlo. O sea, la componente está en todas direcciones. Y esta es una luz polarizada.
donde el plano de polarización es esta diagonal que tenemos aquí. Eso es un fenómeno característico de la propagación de la luz. Bien, siguiente. Tenemos la interferencia. Ya con esto terminamos el fenómeno. Entonces, la interferencia surge, mírenlo aquí. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Imagínense que yo, en el experimento que yo hice, yo no tenía ni este pequeño bloqueo, ni este. Lo que tenía era nada más el objeto que bloquea en el medio. Vamos a decir que era mi destornillador. Y como ustedes se darán cuenta, de cada lado, la luz se sigue propagando como una onda y aquí se producen pequeños puntos, líneas, que es el patrón de interferencia que vimos. El experimento que yo hice es solamente una demostración del fenómeno de la interferencia de la luz. Bien. Entonces, tenemos la difracción. Eso es que la luz, ¿verdad?, se emana desde un punto de manera radial. O sea, esa es la difracción. Entonces, como ustedes se darán cuenta, este fenómeno, como aquí, es que de un solo lugar puntual la luz puede manifestarse, o como lo mismo que de un celular. Realmente la luz se emana de un punto, pero se esparce de manera amplia. O sea, el principio del flash del celular es el principio de muchos puntos, de muchas emisiones puntuales de luz. Es la difracción. ¿Cómo yo hago? Desde un punto focal, desde un origen, hasta que llegue a todas partes. Bien. Entonces, aplicaciones, ya estas, el método de radar, parallax estelar, variables cefeidas y redshift y Hubble y espectrometría de absorción. Miren, estas aplicaciones astronómicas las vamos a cubrir en otra charla, porque estos son temas en los que se puede ahondar bastante. Pero le voy a dar un pequeño resumen de lo que tenemos. El método de radar. Nosotros enviamos una onda, medimos, nosotros sabemos la velocidad de la onda, enviamos una onda, la onda rebota en el objeto y regresa. Nosotros contamos el tiempo que dura la onda en ir y volver y sabemos la distancia del objeto. Ese es el método de radar. El parallax estelar. Bueno, déjenme cortar aquí. Bueno, déjenme aquí. Entonces, vamos a decir que estas son como que las aplicaciones más usadas, ¿verdad? Y las que gracias a ellas podemos recibir tanta información de las composiciones de las estrellas, composiciones de Sí, las o sea, estas ya son nebulosas. aplicaciones que nosotros hemos, aprovechando los diferentes fenómenos que sabemos que hay de la luz, para el estudio de los cuerpos. Entonces, Exacto. aquí podemos pasarle por, o sea, podemos dar una pequeña, podemos observarla, darle una pequeña observacióncita por arriba a las diapositivas, para que ustedes vean a qué me refiero. Pero, por ejemplo, en realidad esto es una foto de radiotelescopios, o sea, eso no son radares, pero los radares, ojo, los radares en muchas ocasiones se parecen bastante a una parábola. No son tan grandes, pero utilizan el principio de irradiar, esperar a que rebote y recibir. ¿Ok? Bien. Hay una cierta cantidad de cálculos. Es para calcular la distancia entre un objeto y el observador. A modo muy somero, esto que estamos viendo, el parallax estelar, nosotros tenemos que esperar a que la luz, a la Tierra esté en dos sitios totalmente diferentes del sistema solar, para entonces determinar la distancia de un objeto del cielo profundo a nosotros mediante el ángulo que hay. O sea, podemos estimar una distancia. Señores, sí, esto tiene que ver mucho con ángulo, triángulo y instrumentación muy fina de observación. Pero de modo muy somero es, hacemos una observación, medimos el ángulo desde el punto del objeto, pasamos al otro lado y medimos otra vez el ángulo y podemos determinar dónde se cruzan, ¿verdad? Donde se interceptan estas dos líneas de visión, podemos
determinar la distancia con respecto a nuestro sistema solar de los objetos del cielo profundo. Por cierto, esa distancia tiene una unidad muy distintiva que se llama unidad Sí. astronómica. Con la unidad astronómica, si no lo recuerdo, es la distancia que hay de la Tierra al Sol. Sí, distancia... 8 minutos luz. Exacto. La luz dura 8 minutos del Sol a la Tierra. Exacto. Entonces, variables cefeidas. Esto es con el brillo aparente que de manera periódica se manifiesta en los objetos. Esto se hace mediante telescopio enorme, o sea, gigantes, en sitios remotos, muy claros. Generalmente se hace con telescopios ópticos, o sea, de espejos, o sea, que trabajan con luz visible. Los radiotelescopios trabajan con radiofrecuencia. O sea, nosotros vemos la radiofrecuencia que llega a la Tierra desde el espacio también. Es una forma de observación. Los radiotelescopios entonces no tiran fotos. No tiran fotos, no tiran fotos. Señores, No tiran fotos. por eso es que es muy importante saber la diferencia. La imagen del agujero negro es una interpretación de la información recibida por muchos radiotelescopios. O sea, no es una imagen fiel de lo que vemos, porque es el núcleo de una galaxia. Eso está repleto de estrellas. No podemos ver un punto negro en el medio de una galaxia. Ahora, da la casualidad de que ese agujero negro emite muchísima radiofrecuencia, o sea, una cantidad absurda de radiofrecuencia. Entonces, si nosotros obviamos y decimos, no podemos verla en la luz, no vamos a ver nada, y le decimos, bueno, si observamos desde la radiofrecuencia y renderizamos una imagen en base a la información, pónchale, podemos ver algo. Y de ahí nace la imagen del agujero negro que salió hace un tiempo. Sí. Incluyendo esta eso, foto, hemos descubierto otros objetos del espacio que solamente lo hemos descubierto por el radiotelescopio, que no se pueden ver, como los pulsares, entre otros. Sí. El Redshift y el Hubble, señores, ese es el telescopio Hubble, eso es un telescopio óptico flotando en el espacio. ¿Cuál es la ventaja de que tengamos un telescopio en el espacio? Que no estamos a merced del clima. No hay nubes. Todo astrónomo sabe que si saca un telescopio y está nublado, no va a ver nada. Está condicionado por las nubes y el cielo. Las condiciones meteorológicas juegan un papel determinante en las observaciones. ¿Cómo nos hacemos de ellas? Bueno, saquemos el telescopio al espacio, donde no hay clima. Una resolución bastante interesante. Entonces, el redshift es, a medida que las estrellas y las galaxias se alejan, la longitud de onda cambia y nosotros podemos, porque nosotros sabemos que los elementos transmiten en una longitud de onda específica. Señores, recuérdense, la luz se emite, la luz es en niveles de energía cuántica. Cada elemento transmite un nivel de energía específico, una frecuencia específica. Por lo tanto, si nosotros observamos un objeto y vemos la luz que emite y sabemos que debe tener un pico en un sitio, pero lo tiene desplazado, eso quiere decir que el objeto se está acercando o se está alejando. Si lo recibimos justamente donde las mediciones del elemento dan, ese objeto es estático en el cielo, ni se aleja ni se acerca a nosotros. O sea, para que ustedes de manera muy por arriba se lo estoy diciendo. Tenemos algo de los comentarios del público. Carlos pregunta si habrá sobre el James Webb. Carlos, ahora mismo está un poquito limitado de tiempo, pero haremos una charla sobre ese telescopio y sobre su avance. Síguenos en las redes para siempre estar activo. Bruno de Argentina, que pude ver, dice el efecto Doppler, sí, es teoría básica del efecto Doppler, calcular la distancia. Efectivamente. Muy bien dicho. El efecto y OG dice, Jorge, si puede ponerle de un pronto la imagen del Hubble para que termine de leerla y así seguimos avanzando. Bueno. Voy a leer esta parte aquí, este dato curioso. Que claro, el Hubble ya casi está llegando a su tiempo límite de vida. Pero eso será tema para otra charla. Ese telescopio merece toda una charla. Exacto. Ese y su futuro. Sí. Sí, disculpen, ¿terminó de leer? Oye, terminó de leer, por si acaso. Bueno, en lo que oye responde... Cualquier cosa se la ponemos de nuevo. Se la ponemos de nuevo, cualquier cosa. Entonces, aquí viene la espectrometría. Vamos a detener un chin aquí. Que esto viene muy de la mano con el efecto Doppler. Entonces, nosotros sabemos que muchas estrellas están compuestas, por ejemplo, de hidrógeno, helio, de
de elementos muy simples. Entonces, estos elementos da la casualidad de que tienen una pequeña brechita aquí, que es la energía que absorben. Esa longitud de onda específica es la que absorbe. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos una estrella y esta línea no está en la longitud de onda que nosotros sabemos que debería estar, si está para acá o si está para acá, nosotros podemos dar por seguro de que ese objeto se está moviendo. Ojo, se está o alejando de nosotros o acercando de nosotros. ¿Por qué? Porque a medida que se acerca, la frecuencia aumenta. Y a medida que se aleja, la frecuencia disminuye. Un efecto impresionante. Y que realmente nos ha ayudado bastante Sí, por eso es que se sabe aprender. que el universo se está expandiendo. O sea, toda Claro. la galaxia no están saliendo corriendo nosotros. Ya por último, esta es la aplicación más obvia de todas, de la luz, señores, los telescopios de astronomía. Tenemos telescopios de rayos X, telescopios de luz infrarroja, telescopio de luz visible, y muchas veces combinamos todas estas luces para obtener las mejores imágenes del cielo profundo, que son, por ejemplo, eso que están viendo ahí es la nebulosa del Cangrejo. Esto es solo con rayos X, esto es solo con luz infrarroja y esto es solo con luz visible. Que ojo, también para que no se vayan muy lejos, cuando usted ven algunas fotos de estos planetas que están tan lejos, Júpiter o Saturno, se tiran realmente 3 fotos en 3 gamas de colores y después las unen, casi como el mismo ejemplo. Sí, Tienen que tener en cuenta que cuando vean fotos de Hubble en internet o en la página de la NASA, tienen que tener en cuenta que muchas veces son esas fotos que se van a ver las 3. mucho mejor que la que van a obtener desde su casa. Recuerden, tenemos la atmósfera de por medio y el Hubble es muy grande, es muy grande. Miren, eso concluye la charla. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber asistido a esta charla del club. Espero de verdad Aplauso que haya entendido, estamos abiertos a preguntas, la pueden dejar en el Instagram del club, en los mensajes, intentaremos responder, ¿verdad? Dentro de lo posible. Un placer tenerlos a todos aquí. Bueno, Jorge, la verdad, por parte del club, tú sabes que eres miembro todo, pero queremos agradecerte por esta interesante charla, por tu tiempo más que todo. Y muchas gracias. Y ojalá que haya sembrado la semilla de la curiosidad en cada uno de ustedes, que si tienen preguntas, bienvenidas sean, pueden hacerlas en nuestro Instagram, Facebook o por el WhatsApp. No hay problema. Se las responderemos de inmediato o haremos el intento de que puedan ser respondidas. Vi un tema posible de discusión para una tertulia, pero de nuestro compañero Adriel. Este tema después lo dejamos para después. Recordarles a todos que para nuestra próxima actividad será el 29 de mayo y será una actividad muy importante porque hablaremos sobre la relatividad. ¿Qué habrá dicho Einstein sobre eso? ¿Qué habrá dicho Newton sobre la relatividad? Pónganse en contacto con nosotros por nuestras redes, estén atentos que tenemos invitado especial para esa actividad y será muy importante. Por último, recordar que esta actividad llega a ustedes gracias a Peta Solares. Muchas gracias a Peta Solares por su patrocinio para esta actividad y para este mes. Y como le dije, si tienen alguna pregunta, escríbanos sin temor y esperamos verlos en la siguiente actividad. Muchísimas gracias a todos. Pasen feliz resto de la noche. Buenas noches. Nos vemos, un placer a todos.